Todos los detergentes, ahora vamos a hablar de los desinfectantes. Dentro de los que son los desinfectantes, los más comunes, como dijimos hace rato, está el alcohol. Luego están los aldehídos, que está el glutaldehído, el formaldehído, que son los más comunes, que alquilan grupos funcionales en proteínas y ácido nucleico, lo que hace que se desnaturalicen las proteínas y también el ácido nucleico que va a hacer que muera, ¿verdad? El microorganismo. Y las características son desinfectantes de alto nivel, son eficaces contra las esporas, cosa que los alcoholes no son. Eh, Solamente que al ser un poco más fuertes, también tienen esa capacidad de provocar en nosotros algún tipo de irritación o puede ser también un poco tóxico ahora para nuestra piel y también puede tener un olor mucho más fuerte. Y luego están los compuestos halogenados. Dentro de los compuestos halogenados tenemos los clorados y los iodados. Los clorados son, por ejemplo, el más común es el hipoclorito de sodio, que es la lejía o cloro también, como se le llama. El mecanismo de acción son agentes oxidantes que inactivan proteínas y ácidos nucleicos también. Entre lo que son los microorganismos, eso va a hacer que se desnaturalice y que puedan morir. Son de amplio espectro, son muy económicos y se inactivan con materia orgánica. Son corrosivos o pueden ser también corrosivos para los metales y también con una exposición prolongada o a una exposición a una concentración muy alta de hipoclorito a nosotros nos puede causar también algún tipo de irritación. Y luego están los compuestos iodados, por ejemplo, está la povidona iodada, que el mecanismo de acción es que oxidan y desnaturalizan las proteínas, ya sea de la membrana o también del núcleo, ¿verdad? De los diferentes tipos de microorganismos. Y eso va a hacer que mueran. La característica es que son de amplio espectro. Cuando hablamos de amplio espectro es que actúa eh, sobre una amplia gama, ¿verdad? De microorganismos. Son colorantes y pueden causar algún tipo de irritación o alergia también, siempre y cuando se use una concentración muy elevada. Luego están los compuestos de amonio cuaternario, por ejemplo, el cloruro de benzalconio, el cloruro de cetilpiridinio, ¿verdad? Que lo que hace es alterar la permeabilidad de la membrana celular microbiana. Eso va a hacer que más líquido entre dentro de lo que es la bacteria. ¿Y qué pasa, verdad? Es como si fuera que nosotros tenemos un globo y le empezamos a cargar agua, 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 va a entrar agua y habrá un momento que no va a aguantar y va a reventar, ¿verdad? Eso mismo pasa. La característica de este tipo de compuestos es que es de amplio espectro, o sea, actúa sobre una amplia gama, solamente que no es muy efectiva contra las bacterias gram negativas. Hay distintos tipos de clasificaciones en las bacterias. Una de las clasificaciones, dependiendo del grosor de lo que es la membrana, los que tienen una membrana mucho más grande son los gram positivos y los que tienen una membrana mucho más delgada son los gram negativos. Son buenos detergentes, no son corrosivos, tienen una baja toxicidad y están también inactivadas por materia orgánica y de agua dura. Agua dura habíamos hablado en la clase anterior que es un agua donde hay una alta concentración de metales, por ejemplo, calcio, uno de los principales es el calcio, magnesio también puede ser. Y luego están los peróxidos, que el más común y el que todos alguna vez habremos escuchado es el peróxido de hidrógeno, que es, es la famosa agua oxigenada. El mecanismo de acción es que oxidan o que son oxidantes fuertes que dañan lo que es la membrana, ya sea alterando las proteínas de la membrana o en sí ya el ácido nucleico que se encuentra dentro de lo que es el núcleo. Las características es que son de amplio espectro, e incluyen también la inactivación, la eliminación de esporas. La concentración adecuada son biodegradables, se descomponen obviamente al ser agua, ahora se descomponen agua y oxígeno y no dejan residuos tóxicos, ¿verdad? Puede llegar a ser un poco corrosivo e irritantes en altas concentraciones. Y según el tipo de microorganismo, perdón, que eliminan,
según el espectro específico. Cuando hablamos nosotros de una sustancia bactericida, como dice su nombre, bactericida, eliminan bacterias, virucidas, inactivan o destruyen virus. Fungicida, cuando hablamos nosotros de fungi, de algo mico, nosotros hablamos de hongos. Entonces, al hablar de fungicidas, hablamos que eliminan los hongos. Esporicidas eliminan las esporas bacterianas. Hay bacterias que generan esporas que en el momento que están en un ambiente que no le favorece, se generan las esporas y cuando están de vuelta en un ambiente que favorece su desarrollo, esas esporas crecen y se generan las bacterias de vuelta. Y luego están los tuberculicidas que eliminan el Mycobacterium tuberculosis, que es una bacteria ácido alcohol resistente, se le denomina VAR, una bacteria especial, ¿verdad? Es muy difícil de tratar. eh, y es la encargada principalmente de la enfermedad de la tuberculosis. Luego están los desengrasantes, que nosotros habíamos hablado que los desengrasantes son muy parecidos a los detergentes, solamente que son un poco más fuertes, ¿verdad? Y generalmente se utilizan en la parte industrial. Los desengrasantes también se clasifican de acuerdo al pH, ¿verdad? Si son alcalinos, si son alcalinos, ácidos o neutros. Los desengrasantes alcalinos son los más comunes y potentes para la eliminación de grasa, aceite y suciedad, muy parecido también a los detergentes alcalinos que habíamos hablado, que se utilizan mucho para la suciedad orgánica. A diferencia, ¿verdad? De lo que era los desengrasantes neutros, que son mucho menos agresivos, tienen un pH cercano a lo que es 7, son más suaves, principalmente actúan mediante lo que es la acción de tensioactivos que emulsionan y dispersan la grasa. Ya le expliqué un poco cómo era, o sea, cuál era la función de los tensioactivos, que rompían un poco esa tensión entre las moléculas del agua. Ahora lo que hace que se pueda mezclar ahora con la suciedad, entonces se pueda eliminar. El uso de los desengrasantes neutros ideales para superficies delicadas que no toleran productos ácidos ni alcalinos fuertes como plástico, recubrimientos especiales, alguna madera o alguna limpieza, ¿verdad? En general de la suciedad, grasa no es excesivamente ni tampoco es demasiado pesado. Y luego están los desengrasantes ácidos, que son los que tienen un pH menor a 7. Están formulados para disolver depósitos minerales, muy parecido a lo que son los detergentes. Como les dije hace rato, entre detergentes y desengrasantes es muy parecido. Son muy parecidos, solamente que la acción de los desengrasantes son mucho más específicas, más fuertes, ¿verdad? Eh, y al ser más fuertes, obviamente, al tener una acción más eficaz, ¿verdad? También a nosotros también nos puede llegar a generar muchas más complicaciones, muchas más, eh, que sea reacciones tóxicas, algún tipo de irritación, ¿verdad? A ser más fuertes, ¿verdad? A ser compuestos químicos mucho más fuertes. Se usan para limpieza de baños, para la descalcificación de equipos, eliminación de óxidos, metales, preparación de las superficies metálicas antes de pintar o soldar. Como habíamos hablado hace rato de los detergentes, que los detergentes básicos eran para la parte orgánica, los mismos los desengrasantes básicos son para sustancias orgánicas, para las grasas, carbohidratos, proteínas. Y los desengrasantes ácidos, como los detergentes ácidos, se utilizan mucho para la parte inorgánica, para eliminar los metales, los residuos, los óxidos, para todo eso. Luego están los abrasivos. Cuando nosotros hablamos de abrasivos, hace rato habíamos hablado que son materiales que sirven para desgastar o pulir o cortar, en todo caso, superficies por fricción. Se clasifican principalmente por su origen, siendo naturales. Por ejemplo, dentro de los abrasivos naturales está el diamante, está el cuarzo, o sintéticos, como por ejemplo el óxido de aluminio o el carburo de silicio. También se distinguen por su formato, pudiendo ser aglomerados rígidos, como las muelas, que son tipo cilindro, ¿verdad? Que tienen tipo dientitos.
los revestidos flexibles, que son las lijas, los no tejidos, que son, por ejemplo, la fibra abrasiva, o sueltos, que son polvos también, que son eh, polvos para chorrear, donde se tira una corriente, ¿verdad? De agua generalmente, ¿verdad? Y con el polvo en sí, o la arena, o algo que se utiliza, una partícula que se utiliza, eso hace que se quede, ¿verdad? Se quede la suciedad, ¿verdad? Impregnada. Esos serían los abrasivos. El más común, el más utilizado en sí, ¿verdad? El que todos conocemos es la lija, ¿verdad? Que es la que se utiliza para limpiar un poco la pared una vez que uno va a pintar. Y también la virulana, ¿verdad? Que es la que se utiliza mucho para limpiar los cubiertos. Y luego están los solventes. Cuando hablamos nosotros de solventes, hablamos de sustancias líquidas que tienen la capacidad de disolver otras sustancias. Habíamos hablado hace rato que se pueden formar o sea, se debe formar una solución homogénea, que habíamos hablado que una solución homogénea es donde no se ve los distintos componentes, ¿verdad? Que generan esa solución. Su clasificación principal se basa en la polaridad de las moléculas. Los solventes polares, como por ejemplo el agua o el etanol es un alcohol, disuelven sustancias con carga o grupos polares como las sales y los azúcares. Dentro de estos se distinguen los próticos, ¿verdad? Que suelen formar enlaces de hidrógeno, y los apróticos, que son los que no forman enlace de hidrógeno. Y por otro lado, los solventes no polares o apolares también se le puede llamar, como por ejemplo el hexano y el tolueno, generalmente se utilizan para disolver grasas, aceites y ceras en sí, ¿verdad? Compuestos orgánicos en sí. Generalmente los solventes apolares se utilizan eh, dil- eh, se utilizan como solventes para compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos sabemos que son las grasas, los aceites, las ceras. Y los solventes polares se utilizan como solventes para compuestos inorgánicos. Y los compuestos inorgánicos, como por ejemplo son las sales, como el cloruro de sodio. Además de lo que es la polaridad, los solventes se clasifican por su estructura, siendo, por ejemplo, los inorgánicos, el principal, el más relevante es el agua, y orgánicos, ¿verdad? Los solventes orgánicos, como vimos hace rato, por ejemplo, está el hexano, el tolueno también puede ser. Los solventes orgánicos son compuestos de carbono. Nosotros tenemos que saber que todos los compuestos que tienen como base el carbono, o sea, no todos, ¿verdad? Porque el dióxido de carbono es un compuesto inorgánico, pero todos los compuestos que tienen una base de carbono, ¿verdad? Se le considera un compuesto orgánico. Y la elección del solvente va más allá de lo que es su poder de disolución, y se tiene que considerar también un poco la toxicidad en sí, la inflamabilidad y también lo que es el impacto ambiental, ¿verdad? No sé si tienen algún tipo de consulta. Si es que de por ahí no tienen ningún tipo de consulta, ya les libero.